Les voy a mostrar ahora cómo calcular el dominio, pero si en vez de conocer la fórmula de la función, lo que conocemos es su gráfico, ¿sí? El dominio, así como analíticamente, es decir, conociendo la fórmula, corresponde a los valores de x para los cuales la cuenta de la función existe, gráficamente va a corresponderse con la zona del eje x donde hay gráfico, ¿sí? Entonces, el dominio mirando el gráfico son los x tales que existe gráfico de la función. Entonces, si pensamos al dominio mirándolo gráficamente, observemos el primer ejemplo. Es una función lineal, una recta. No hay aclarado nada en los extremos de esa recta. Eso quiere decir que la recta es infinita y conserva la forma. Se va hacia el más infinito y hacia el menos infinito en forma infinita. Y por lo tanto, cualquiera sea el valor del eje x donde yo me pare, cualquiera sea el valor del eje x donde me pare, siempre voy a encontrar, si miro para arriba o si miro para abajo, gráfico de la función. Por ejemplo, si me paro en este x, encuentro gráfico de la función por acá. Si me paro en este x, encuentro gráfico de la función por acá. Si me paro posterior a este punto de intersección con el eje x, encuentro gráfico de la función por acá. Más allá de que yo dibujé una porción del gráfico total, insisto que hay que tener un poco de imaginación. Esto continúa hacia arriba, esto continúa hacia abajo, y entonces si me parara, por ejemplo, por acá, también voy a encontrarme con gráfico de la función porque correspondería a esta zona de la recta. Eso quiere decir que para todos los valores de x existe gráfico de la función y entonces el dominio de esta función es todos los reales, como lo va a ser el dominio de cualquier función lineal. ¿Qué pasa con este gráfico que corresponde a una parábola? Ya vamos a ver, igual a repasar en realidad porque se supone que ustedes ya lo saben, que es el gráfico de una función cuadrática. Las funciones cuadráticas también tienen como dominio todos los reales y es porque la cuenta de una función cuadrática tiene solución para cualquier valor de x, la fórmula de la función, o lo que es lo mismo, de la misma manera que en el caso anterior, cualquiera sea el valor de x donde me pare, siempre voy a encontrar gráfico de la función, porque tengo que considerar que esto continúa hasta el infinito, es decir, esta rama sigue hacia la izquierda abriéndose y esta rama sigue hacia la derecha. Entonces, si me paro por acá, seguro que cuando baje voy a encontrar gráfico por acá. Si me paro por acá, el gráfico lo voy a tener por arriba del eje x. Si me paro por acá, por arriba obviamente no encuentro nada, pero si bajo voy a encontrar gráfico correspondiente a esta rama. Cualquiera sea el valor del eje x donde me pare, ya sea observando hacia arriba o bien hacia abajo, siempre encuentro función. Eso quiere decir que el dominio es todos los reales. En cambio, en este caso, donde yo les puse en este puntito un corchete y en este otro un paréntesis, estoy indicando que esta porción de parábola empieza en este punto y termina en este otro. Si supongo, por ejemplo, que este punto correspondiera al valor -1 del eje x y este otro punto correspondiera, por ejemplo, al valor 3 del eje x, en este caso, si la función empieza acá sin incluir este punto y termina acá sin incluir a este otro, es decir, no continúa al infinito como en el caso anterior, el dominio ya no van a ser todos los reales, porque si yo me paro en cualquier valor interno entre -1 y 3, sí voy a encontrar gráfico de la función. Fíjense que si me paro acá, el gráfico lo tengo acá arriba. Si me paro, por ejemplo, acá, el gráfico lo tengo acá abajo. Si me paro, por ejemplo, acá, el gráfico lo tengo arriba. Pero si me paro por acá, ya por más que observe hacia arriba o hacia abajo, no voy a encontrarme con gráfico porque el gráfico termina en este punto. Me lo está indicando el corchete. Y lo mismo si me paro en valores del eje x anteriores al -1. Por más que observe el gráfico correspondiente de la función hacia arriba o hacia abajo, no me encuentro con ninguna rama de la función porque la función termina acá, no continúa hacia allá. El dominio, entonces, para esta función corresponde a la zona del eje x donde hay gráfico.
hay gráfico entre menos 1 y 3 sin incluir al menos 1 e incluyendo al 3. ¿Qué ocurre con esta función? Como en los extremos no puse ni paréntesis ni corchete, debo considerar que esto sigue hacia arriba, o sea que para todos los valores de x de esta zona hay función, andará por allá arriba, y que este extremo sigue hacia abajo, es decir que para todos los valores de x posteriores hay función, va a estar por ahí abajo. Y para todos estos de acá adentro también, así que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Qué pasa en este caso? Que más adelante vamos a ver que se corresponde con el caso del gráfico de una función homográfica. ¿Para qué valores del eje X hay gráfico? A ver, si camino por todos estos valores del eje X, esta es una función discontinua, porque para poder graficarla tuve que levantar el lápiz para graficar esta otra rama. Pero más allá de eso, para todos estos valores del eje X, el gráfico se encuentra por arriba del eje X. Corresponde a toda esta rama que se extiende hacia el menos infinito, ¿sí? Para todos estos valores del eje X, el gráfico corresponde a esta rama, que se extiende también, continúa en forma asintótica, es decir, acercándose a esta línea imaginaria punteada, pero continúa infinitamente. En cambio, justo para x igual a a, no hay gráfico. Fíjense que esta curva, esta parte de la función, esquiva a esta línea punteada imaginaria, que vamos a ver más adelante que se llama asíntota, y lo mismo con esta otra, ¿sí? Se acerca milimétricamente, pero no llega a tocarla. Entonces, ¿para todos los valores del eje X, en este caso hay gráfico? No. Hay gráfico para todos los reales, quitándole el elemento donde se encuentra en este caso esta asíntota vertical, ¿sí? Último ejemplo, el gráfico comienza en este punto, ¿sí? Tendría que marcarlo, vamos a marcarlo o con un corchete o con un circulito relleno. Empieza en el origen de coordenadas, es decir, en 0, y por lo tanto, para todos los valores del eje X positivos sí hay gráfico, el gráfico está por arriba, pero para todos los valores del eje X negativos no. El dominio de esta función, si considero que este punto es parte del gráfico, es decir, tiene ahí un corchete o bien un puntito relleno, es el conjunto de los reales mayores o iguales que 0. Luego les cuento que este es el gráfico correspondiente a la función, podría ser en realidad, raíz cuadrada de x, que lo vimos en los casos de ejemplos de dominios calculados analíticamente. Miren cómo es la correspondencia, y esto va a pasar en todos los tipos de funciones. Esta función, con una raíz cuadrada, tiene solución cuando esta x es un número mayor o igual a 0, ¿sí? El dominio en ese caso, si yo no hubiese tenido el gráfico, se hubiese correspondido con este intervalo. Que gráficamente, ¿qué significa? Que para esa zona del eje X, esta cuenta tiene solución y para esa zona del eje X existe, por lo tanto, gráfico correspondiente de la función.